Rick y Morty se podría considerar una de las series más importantes de la actualidad y ha trascendido mucho más de la cultura pop y actualmente podríamos decir que se encuentra en el imaginario colectivo. Sin embargo, la serie ha sufrido un problema muy grande al pasar de las temporadas, la cual ha sido un deterioro fundamental que se ha visto tanto para la crítica especializada como para las personas. Pero muchas veces es difícil explicar esto y la gente no entiende por qué se siente este deterioro general. Bueno, pues para eso vamos a explicarlo hoy. En construcción de una historia, esto es Morty, Ricky, Morty y sus aventuras, Morty, Ricky, Morty siempre y para siempre. Cabe recalcar que no estoy diciendo que la serie haya dejado de ser entretenida, ni mucho menos. La serie a día de hoy sigue siendo entretenida. Tiene algunos episodios graciosos, dinámicos y puede producir episodios excelentes entre sus nuevas temporadas. Sin embargo, existe un deterioro claro y a una problemática que se ha acrecentado con el paso de las temporadas. Y es la falta de conflictos físicos y emocionales que trasciendan en la historia. Podemos denotar una falta de consecuencias acumulativas que existen en la psiquis del personaje y en el entorno de los mismos. También como las relaciones ya no evolucionan y ocurre un sentimiento de redundancia en las mismas. Y siento yo que esto ocurre por varios problemas, pero entre ellos el exceso de poder de Rick. Y cabe aclarar una cosa, Rick ya era absurdamente poderoso desde antes. Tenía la máquina de portales, podía viajar entre dimensiones, tenía acceso a múltiples universos, armas imposibles, básicamente podía alterar recuerdos, tenía clones, tenía transferencia de conciencia y tenía el proyecto Fénix que básicamente lo hacía inmortal. Tenía la capacidad de abandonar realidades si le diera la gana, lo que desvirtuaba casi cualquier consecuencia que podría ocurrir. Pero antes podíamos denotar una cosa muy clara en el personaje, y es que él seguía siendo un humano. A pesar de que Rick constantemente alardeaba de su propia grandeza, esto no era más que una muestra de su propia vulnerabilidad, ya que siempre veíamos cómo o sus inventos fallaban o podía resolver un problema técnico pero destruía algo más importante, cómo sus inventos lo podían proteger pero no lo protegían del rechazo, de la culpa o de sentirse solitario. Las consecuencias podrían obligarlo a varias cosas, desde abandonar su realidad o aceptar una pérdida, y a efectos prácticos su poder solo revelaba los defectos que él intentaba ocultar. Ejemplos como estos sobran. El primero de todos es la poción de Rick, donde básicamente destruye una realidad y a pesar de que intenta solucionarlo de diversas maneras, solo lo vuelve muchísimo peor hasta un punto irreversible. El capítulo de la Squanch Boda, donde se entrega a la Federación con el único objetivo de salvar a su familia, demostrando otro nivel de conexión emocional, y aunque después nos mostraron que tenía otros objetivos y era destruir a la Federación, el simple hecho de que lo haya hecho y se haya tomado el tiempo de ponerse en riesgo de quedar encarcelado para toda la vida o posiblemente muerto en los interrogatorios, el simple hecho de que se haya tomado la molestia de hacer eso y no simplemente haya cambiado de realidad, nos dice demasiado de la empatía que empezó a generar con esta familia de esta dimensión en específico. También está el capítulo del Pepinillo Rick, donde nos muestra cómo es capaz de ponerse en una situación muy enrevesada y casi morir en muchísimas ocasiones con el único objetivo de evitar ir a terapia y tener que introspeccionar en las heridas de su propio comportamiento. Y para mí, uno de los mejores capítulos de toda la serie de Rick y Morty, que siento yo que fue el causante de posicionarla en el lugar donde está ahora, que es Asimilación Autoerótica, donde nos muestra el personaje de Unidad, nos muestra una de las heridas más grandes que tiene el personaje y nos dan indicios de el por qué es incapaz de evolucionar y superar un dolor en el pasado que en el momento en el que nos lo mostraron no sabíamos qué era. También a su vez cuenta con una de las escenas más importantes y trascendentes en el arco del personaje, que es la escena final del capítulo. Y cabe recalcar que esta escena se siente muy humana, porque a pesar de que Rick es prácticamente inmortal y el hecho de que hubiera utilizado esa máquina puede que no haya significado una consecuencia última ni fatal, es lo que transmite de sobremanera y se siente una ruptura en el personaje absurda. Y es por eso que aunque el aumento en su poder es una problemática, es obvio que no es la única, porque aunque sabíamos que Rick tenía un poder absurdo, este capítulo es uno de los más humanos. Pero entonces, cuando el poder pasa a ser un problema, bueno, esto es cuando el poder se convirtió en un permiso narrativo. Podemos ver ahora escudos automáticos, armas que aparecen después de que surja la amenaza, cuerpos de repuesto, copias y soluciones retroactivas que básicamente están ahí con el único objetivo
de ayudar al personaje cuando el guión se siente demasiado apretado o enrevesado. Cosas como el proyecto Fénix las vimos desde la segunda temporada y hasta la cuarta temporada no vimos un uso práctico de ellas. Muchos de los inventos que tenía Rick en sus gabinetes y en sus cajones los vimos utilizándolos mucho tiempo después, mientras que ahora ya aparecen inventos de la absoluta nada y Rick tiene un arsenal prácticamente ilimitado que parece una conveniencia del guión más que algo que él haya desarrollado. Y en esto ocurren dos deterioros muy fundamentales, el de la tensión que pueda provocar la serie y la humanidad del mismo. La primera ocurre porque al tener todas las soluciones retroactivas y al forzar al guión a colocar soluciones de la nada, hace que no se sienta que el personaje está realmente en peligro independientemente de lo que pase. Pasamos de un personaje que decía ser un dios por tener una cantidad de poder ridícula a un personaje que parece ser un dios porque no tiene nada que lo pueda detener. Y la segunda surge principalmente por el problema de continuidad de la serie. Rick y Morty pasó de ser una serie con continuidad a sentirse más como una línea de tiempo flotante, una serie que se transmitía en bucle y parece que los personajes no evolucionan en edad ni en mentalidad. Esto hace que las experiencias intensas se sienta que se borren y que rápidamente todo regrese al status quo, estancando la relación de los personajes y haciendo que se sientan mucho menos humanos. Y llegamos a uno de los puntos cúlmines de la construcción del personaje de Rick, y es Diane. Básicamente desde el inicio de la serie, desde que nos presentaron lo que pasó con Diane y nos explicaron cómo funcionaba la máquina Omega y cómo Rick Prime la eliminó, nos lo presentaron como la única cosa irreversible para el personaje de Rick, aquella cosa que lo fragmentó por completo y hizo que fuera la persona que es a día de hoy, queriendo buscarlo para cometer venganza. Sin embargo, inclusive cuando nos presentaron esta problemática, presentó varias contradicciones retóricas. Es decir, se supone que Rick Prime abandonó a su familia y a su vez Diane fue eliminada de todas las realidades por la máquina Omega. Entonces, un concepto tan simple como ¿quién crió a Beth? Nunca se nos especifica esto y siempre Beth habla de Rick como aquel que abandonó a su madre. Pero posteriormente se nos explicó que ella no es más que un recuerdo difuso en algunas ocasiones. Entonces, ¿de qué es capaz la máquina Omega? De borrar a las personas pero no de las acciones que hicieron en ese mundo. Entonces, ¿qué hace y qué no? Hasta ese punto también sigue siendo una cosa incoherente. Y entonces surge la pregunta, ¿puede el personaje de Rick recuperar algo de su humanidad y de su tensión narrativa? Sí, eso es algo posible y de hecho lo pudimos denotar en algunas ocasiones. En capítulos como Los Inmortinables, donde pudimos ver la culminación de Rick Prime, podemos ver cómo Rick consigue su venganza, pero eso no le entrega satisfacción. En el capítulo de No Más Miedos nos demuestra principalmente cómo la tensión de la serie y el principal interés sigue estando más en la vulnerabilidad del personaje que en una amenaza física. Y en definitiva, los mejores capítulos recientes de la serie funcionan cuando la tecnología no puede solucionar el vacío o el miedo que percibe el personaje, ya que la pérdida se presenta como uno de los ejes centrales de Rick y la construcción de él mismo se basa principalmente en ella. En definitiva, el personaje no está destruido de forma irreversible, pero su escritura es inconsistente. Pero en definitiva está claro que la serie necesita de consecuencias para dotarnos un poquito más de realidad, de sentir que el personaje tiene heridas y de que puede ser igual de humano que nosotros, y de sentir que realmente está en peligro de perder algo, aunque ello no sea necesariamente perder la vida, porque cuando alguien está destruido, realmente la línea entre estar vivo y no estarlo se empieza a convertir en algo muy difuso. Rick, discúlpame por hacer esto en notas. No tengo la fuerza para hacerlo en persona. Me di cuenta de que me atraes por la misma razón por la que no podemos estar juntos. No cambias y no tengo problema con eso. Pero está claro que significa que tengo un problema aún mayor. Sé que no hay una versión perfecta de mí y lo más probable es que unifique una especie tras otra sin sentir completitud. Pero ya sé lo que pasa con nosotros. Pierdo mi identidad para volverme parte de ti, porque en cierta forma eres mejor que yo sin siquiera intentarlo. Te pertenezco. Y a nadie más. Unidad. Abuelo Rick, ¿qué pasó con Unidad? ¿Quién? Oh, Unidad. Bueno, siendo honesto, se trata de una entidad cuya vida consiste en la esclavitud, ¿sabes? No es correcto. Fue divertido, pero ¿quién lo necesita? Estaré en el garaje.
Pero bueno, esta no deja de ser mi opinión personal sobre la serie. No olvides dejar en los comentarios qué te pareció mi análisis, si crees que hay puntos que me falta por matizar o si en realidad la serie sigue siendo buena y es solo una crítica arbitraria de mi persona. No siendo más, yo me despido. Mi nombre es Chris Lemos y hasta la próxima. Bye.